¿Qué tal, jóvenes? Para esta ocasión les traigo dos problemas sencillos de electrostática. Entonces comenzamos, jóvenes. Problema 01. Calcular la fuerza con que se repelen dos electrones que están a 0.2 por 10 a la menos 8 metros. Ahí tenemos el enunciado. No se olviden que tenemos que leer una y otra vez el problema hasta llegar a comprender. Si ya lo comprendieron, el siguiente paso es el gráfico. Tenemos que graficar para tener una mejor idea del problema. Entonces, fíjense que en el gráfico se mencionan dos electrones. Aquí tenemos los electrones. Tenemos dos cargas y cada carga es un electrón. Por ello tiene el símbolo de la E porque es un electrón. De la misma forma nos dice que se repelen. Se repelen, nos dicen, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? De que va a haber una repulsión. Es por eso que los vectores fuerza, fíjense, salen expulsados hacia afuera. Y a su vez están separados por una distancia de 0.2 por 10 a la menos 8 metros, que es esta distancia. Y ese sería el gráfico, señores. Luego de realizado el gráfico, pasamos a los datos. Volvemos a leer el problema. Calcular la fuerza sería la incógnita, por eso el signo de interrogación, con que se repelen dos electrones. Sabemos de que el valor de un electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y están separados a una distancia de 0.2 por 10 a la menos 8 metros. Está acá, que es la distancia de separación. Listo, ahí tenemos datos, tenemos el gráfico. En cuanto a la fórmula, jóvenes, la fórmula que vamos a ocupar es solamente esta. Esta es la fórmula que más se ocupa, o la ecuación que más se ocupa. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Esta ecuación nos dice lo siguiente. Nos dice que la fuerza es igual a la constante de Coulombio por el producto del valor absoluto de la carga 1 por el valor absoluto de la carga 2 y todo dividido entre la distancia al cuadrado. Ya, eso nos indica lo que es la fórmula de la fuerza. Ahora, jóvenes, no se olviden que estas dos líneas verticales que se llama valor absoluto, su función es hacer o volver positivo todas las cargas negativas. Supongamos que tenemos ahorita una carga de menos 7 colombios o menos 10 colombios. Con este valor absoluto se convierte en positivo automáticamente, ¿ya? Al reemplazar en la ecuación, ¿ya? Así que no se olviden de eso. Bueno, una vez que conocemos la fórmula, también tenemos que conocer lo siguiente, jóvenes. Tenemos que conocer lo que es la constante de Coulombio, que es igual a 9 por 10 a la 9, y sus unidades son el producto de Newton por metro al cuadrado dividido entre Coulombio al cuadrado, ¿ya? En el sistema internacional. No se olviden que en el sistema internacional tenemos que trabajar con Newton, si hablamos de fuerza, si hablamos de distancia, metros, y si hablamos de carga, coulombios. En el sistema internacional, repito, jóvenes, ¿ya? Que es el que más se ocupa. ¿Listo? Una vez hecho, jóvenes, esto, vamos a pasar a reemplazar nuestros datos de la ecuación. Es como una receta que seguir a pie de la letra. Me dice que la fuerza es igual a la constante de Coulombio y la constante es 9 por 10 a la 9. Fíjense, copiamos 9 por 10 a la 9. Lo mismo. Sus unidades, Newton por metro cuadrado dividido entre Coulombio al cuadrado, también lo copiamos. Tal y como está. Hay que seguir la receta. Por el valor absoluto de la carga número 1. Y la carga número 1 es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Copiamos ese valor. Está acá. Y luego dice por el valor absoluto de la carga número 2. Y como son la misma carga, pues volvemos a copiar, ¿no? Ese mismo valor, porque es el mismo electrón. Ambas cargas son electrones, así que es lo mismo. Copiamos entonces.
Y todo dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Y la distancia es 0.2 por 10 a la menos 8 metros. Y ahí está ese valor, 0.2 por 10 a la menos 8 metros. Pero no se olviden que la distancia hay que elevar al cuadrado, tal y como dice la ecuación, ¿no es verdad? Elevado al cuadrado. También elevamos al cuadrado entonces, ¿no? Entre paréntesis y elevamos al cuadrado. Listo, jóvenes, a partir de acá todo es calculadora. Así que vamos a introducir. No se olviden que para notación científica tiene una tecla especial. En mi caso, esa tecla especial se llama EXP. En el de ustedes puede ser que sea por 10 elevado a la X, algo similar a eso. Es notación, no se olviden. Generalmente se lo encuentra en la parte inferior de la calculadora, abajo. Comenzamos, jóvenes. 9 exponente 9. ¿Ya? Estamos acá. 9 exponente 9. Por... Vamos a introducir el valor de la primera carga, que es 1.6. Por 1.6 exponente menos 19. De nuevo, por, tal y como me indica, por. Y repetimos esta carga. 1.6 por, perdón, 1.6 exponente menos 19. Listo. Igual. Ahora, seguidamente voy a dividido entre, si quieren pueden abrir paréntesis si quieren, ¿ya? Yo en mi caso voy a abrir paréntesis. Abro paréntesis y escribo el valor de la distancia, que es 0,2 exponente menos 8, menos 8. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Igual. Y lo que obtenemos es 5.76 por 10 a la menos 11 newton. Y listo, jóvenes, ahí terminamos. No se olviden que se simplifica todas las unidades y lo que me queda al final es newton. Y aquí podemos ocupar un poco de lógica, jóvenes. Muchas veces no es necesario colocar todas las unidades porque se sobreentiende. Si ustedes se convierten bien, lo pueden hacer directo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes van a calcular lo que es la distancia, les va a quedar al final metros. Cuando ustedes van a calcular la fuerza, como en este caso, les va a quedar la unidad de newton. Y cuando ustedes van a calcular la carga eléctrica, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar coulombios, la C. ¿Por qué? Porque están trabajando en el sistema internacional. ¿Ya? Se lo puede hacer directo. Ahí terminamos, jóvenes. Así que, antes de pasar al siguiente, vamos a borrar la pantalla. Ahora continuamos con el problema número 2. Comenzamos por la lectura entonces. Nos dice de que determinar la distancia a la que se encuentran dos cargas eléctricas de menos 7 colombios y 5 colombios respectivamente. Respectivamente quiere decir de forma seguida. Es decir, si menos 7 colombios es la primera carga que se menciona, pues sería carga 1 y la siguiente carga 2. Sigamos. Para que la fuerza de atracción sea igual a 2 newton. Ahí tenemos la lectura. Vamos a comenzar con el gráfico para entender mejor. Bueno, nos dice que tenemos dos cargas de menos 7 colombios y 5 colombios. La primera carga está acá, menos 7 colombios, y la segunda 5 colombios. También nos dice que hay una atracción. Hay una atracción, ¿no? Y es por ese motivo de que, fíjense, los vectores, fuerza, se están atrayendo entre sí, entre ellos. ¿Por qué? Porque son cargas de diferentes signos. Tenemos una carga negativa y una carga positiva, ¿no? Que se sobreentiende. Así que hay una atracción entonces. Y asimismo, tenemos que calcular esta distancia. No conozco esa distancia. Y eso es lo que nos pide que calculemos el problema. Tenemos que determinar esa distancia.
Ya tenemos el gráfico entonces explicado. Ahora vamos a continuar con los datos. ¿Qué datos tenemos? Para ello volvemos a leer lo que es el enunciado. Determinar la distancia sería la incógnita, no conozco, signo de interrogación. Ahí tenemos. A la que se encuentran dos cargas eléctricas de menos 7 colombios y 5 colombios. Entonces la carga 1 va a ser menos 7 colombios y la carga 2, 5 colombios. Para que la fuerza de atracción sea igual a 2 newton. Entonces fíjense que en esta oportunidad ya nos da el dato de la fuerza. Ya conocemos la fuerza. Solo tenemos que calcular el valor de la distancia, esta distancia de separación. En cuanto a las fórmulas jóvenes, la única fórmula que vamos a ocupar pues es la que ustedes ya conocen, la fórmula de la fuerza o ecuación de la fuerza, ¿no? Que nos dice que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por el producto del valor absoluto de la carga número 1 por el valor absoluto de la carga número 2 y todo dividido entre la distancia al cuadrado. Pero aquí tenemos un detalle, jóvenes. Nos pide, ¿qué cosa? Nos pide determinar la distancia. Y fíjense que no está despejado la distancia. Está despejado la fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar la distancia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo lo despejamos? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde lo tenemos despejado. Vamos a borrar para explicar mejor. ¿Listo? Entonces, fíjense, jóvenes, aquí tenemos lo que es la fórmula. Y para despejar, voy a copiar la misma fórmula, pero sin los valores absolutos, ¿ya? Para que sea más fácil, para que me comprendan mejor. Entonces, comenzamos desde acá. Listo. Ahora, fíjense, ¿qué está haciendo la distancia? La distancia al cuadrado, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Y como está dividiendo, jóvenes, va a pasar a multiplicar. Fíjense, pasó al otro miembro a multiplicar. Está multiplicando a la fuerza ahora, ¿no? Y al hacer eso, en el segundo miembro, ¿qué me quedó? Me quedó el producto de la constante de Coulomb por la carga 1 y por la carga 2. Se mantiene. Seguidamente, fíjense, ¿qué está haciendo la fuerza acá? En el primer miembro. Esta fuerza está multiplicando a la distancia al cuadrado. Y como está multiplicando la fuerza, va a pasar a dividir. Fíjense, la fuerza pasó a dividir. Al hacer eso, pues quedó esta expresión. Lo demás se copia, no se olviden. Luego de ello, tengo que librarme de ¿qué cosa? Tengo que librarme de este cuadrado. Del exponente 2 de la distancia tengo que deshacerme. Y para librarme de ese cuadrado, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a extraer raíz cuadrada, lo que tenemos acá, ¿ya? Raíz cuadrada de ambos miembros, del primer miembro y del segundo miembro. Extraemos la raíz cuadrada y luego vamos a proceder a simplificar. Fíjense, el cuadrado de la distancia con el índice de la raíz se simplifica. Chavo raíz cuadrada, chavo exponente. ¿Y qué me queda? Me queda solamente la distancia. Desapareció la raíz cuadrada. Y desapareció el cuadrado. Solo quedó la distancia. Y ahora en el segundo miembro, yo no puedo simplificar nada. No puedo simplificar nada. Y como no puedo simplificar nada, pues copiamos lo mismo, tal y como está. Y ahora, jóvenes, ya tenemos despejado. Y esta es la fórmula que vamos a ocupar para resolver el problema. Entonces vamos a regresar a la anterior diapositiva, pero primero vamos a borrar la pizarra. Y ahora regresamos. ¿Listo? Entonces fíjense, jóvenes, que acá tenemos la fórmula que hemos despejado, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a
continuar ahora. Vamos a reemplazar los datos en esta ecuación, en esta fórmula. Y seguimos los pasos como si fuera una receta. Nos dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Copiamos la raíz cuadrada. ¿Qué me pide? Me pide el valor de la constante de Colombia, la K. ¿Y cuál es su valor? Es 9 por 10 a la 9. Ahí está, por la carga 1, que es 7, ¿no? Si ustedes revisan, aquí tenemos 7, carga 1, 7. Fíjense lo que le decía, como es una carga negativa, menos 7, pero por el valor absoluto se vuelve positivo. No se olviden, creo que coloque negativo, ¿ya? Se convierte en positivo, no se olviden, al reemplazar. Sigamos, por la carga 2, y la carga 2 es 5. Pueden revisar, carga 2, 5. Y todo dividido entre la fuerza. Vamos a dividir entre la fuerza. ¿Y cuál es el valor de la fuerza? La fuerza es 2 newton. Está acá el 2. Y listo, jóvenes, ya hemos reemplazado datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar calculadora. Para los que tienen, jóvenes, calculadora con Natural Display, lo pueden hacer tal y como está. ¿Ya? Tiene esa facilidad. Pero los que tienen mi tipo de calculadora, una calculadora lineal, entonces tienen que hacerlo todo con paréntesis. En mi caso, por ejemplo, yo primeramente voy a abrir raíz cuadrada, luego doble paréntesis y escribo la primera expresión, que es 9 por 10 a la 9, que sería una notación, ¿no? ¿Verdad? No se olviden de la tecla para notación. En mi caso escribo 9 y presiono la tecla EXP para la notación. Presiono y el 9, el exponente 9. Luego por 7, ¿no? Y luego por 5. Cierro paréntesis. Ahora voy a dividir, porque hay una línea fraccionaria, y lo vamos a dividir entre 2. Y volvemos a cerrar paréntesis. Igual. Y lo que nos sale es esta cantidad, es decir, 396.862,697 metros. Redondeado, jóvenes. Siempre tienen que redondear. Tenemos acá 3 decimales. Siempre 3 decimales. Para que sea más exacto. Ahí terminamos, jóvenes, entonces. Por último, jóvenes, no se olviden de que, si ustedes se han dado cuenta, yo no he colocado esta vez unidades. ¿Por qué no he colocado unidades? Porque si estoy calculando la distancia, por lógica, todo se va a simplificar y me va a quedar metros. ¿Por qué metros? Porque estoy trabajando en el sistema internacional. Por eso, jóvenes, ¿ya? Ahí concluimos.